vuelve la polémica entre el oficialismo y el Banco Central. A ver, te quiero escuchar, Roberto Sá, te quiero escuchar. Es que esta polémica me encanta. Por el último informe de política monetaria, donde el Banco Central hizo una investigación para ver qué está pasando con el mercado laboral, que está tan porfiado y no reduce sus números y tiene una situación estructural. Recordemos a la gente que ese informe lo hace el Banco Central cada 3 meses, trimestral, y se lo lleva al Congreso y le dice: así está la situación económica. Efectivamente, el Banco Central tiene que velar porque la inflación esté controlada y porque el sistema de pago funcione. Ese es su rol. Pero sobre la base de eso tiene que ver otros números, otras variables. Y el mercado laboral, sin duda, pero sin duda, Juan Manuel, es una variable que incide en ese objetivo del Banco Central. Bueno, Janet Jara, la candidata al oficialismo, en un evento que es un ciclo que se llama Fundación Chile Mujeres, recordando además que ella fue ex ministra del Trabajo, por lo tanto pudo haber sentido con mayor fuerza esta mirada del Banco Central de lo que está recordando. Recordemos que el informe dice que el alza del sueldo mínimo, las 40 horas y la automatización han tenido un impacto fuerte en la creación de empleos en la economía chilena. Entonces, Janet Jara retoma este tema que ya había estado fuerte, se había disipado, había bajado, y ella dice: hay mucho interés hoy en señalar que las leyes laborales son las que causaron el desempleo. De hecho, dice ella, el Banco Central jamás en la vida había opinado de mercado laboral y ni siquiera está en su mandato. Nunca lo habían hecho. Lo hacen a 2 meses de una elección y me llama la atención. Y aquí quiero reparar en esta frase porque yo creo que es importante que los candidatos, que la gente entiendan el trabajo del Banco Central. Y Juan Manuel, este viejo periodista económico que tiene en su reporteo miles de informes de política económica. Joven Roberto Sá, pero partió muy temprano trabajando. Muy joven, partí reporteando economía como a los 5 años. A los 5 años. He reporteado mucho. Y cuando dijo eso, yo al tiro me saltó la memoria. Igual que yo. Miles de veces donde el Banco Central expuso ante el Congreso la variable mercado laboral. No me quedé solo conforme con mi memoria, porque la memoria siempre es frágil, y dije, bueno, vamos a los datos. Hice 2 trabajos. Hablé con expresidentes del Banco Central que me dijeron lo mismo. Me dijeron: no, lo hemos visto muchas veces. Pero además de eso, empecé a ver el archivo, empecé a ver además con inteligencia artificial, porque imagínate, son 4 IPOM al año, o sea, en el último tiempo eso puede ser mucho. Y ahí de inmediato me arrojó: IPOM diciembre del año 2022, Banco Central, el mercado laboral ha perdido fuerza. IPOM 2019, por el efecto pandemia, preocupación por el efecto de la pandemia en el mercado laboral. IPOM 2021, el Banco Central saca un estudio que habla de una recuperación parcial del empleo tras la pandemia. 2021 fue el año de las elecciones, porque lo que podría... Además, hay un link, claro, buen punto. Lo que podría argumentar Janet Jara es porque ya dice a 2 meses de una elección... Es como una coincidencia extraña. Entonces, uno dice, sabe que el Banco Central ha sacado otros IPOM donde menciona el mercado laboral. Sí, pero que lo saque justo ante una elección, ahí está el IPOM del 2021, que efectivamente también hace mención a lo que ocurría con el mercado laboral. Claro, él ahí dice que ve una recuperación muy parcial del empleo tras la pandemia y dice, alerta el Banco Central, que los empleos de las mujeres y de trabajadores de menor calificación se están recuperando muy lento. Por lo tanto, incluso pone una alerta. IPOM 2018 hizo un análisis del mercado laboral, cruzó encuestas con microdatos para ver cómo estaba evolucionando el empleo. Mencionan efectos del flujo migratorio. Mira, además, por ejemplo, acá se meten en el tema de la migración. IPOM de junio 2015, marzo 2016, junio y septiembre 2017, análisis del mercado laboral. En el 2012, el Banco Central publica trabajos sobre dinámica laboral. Por lo tanto, no es cierto que el Banco Central, por primera vez en la vida, en un informe de política monetaria, se haya metido en el tema del empleo, y menos, como lo dices tú también, buen dato, que lo haya hecho previo a una elección. Y aquí... Es de los errores no forzados más torpes que yo digo. Todo lo que le ha costado construir credibilidad en el área más sensible y distante que puede tener un sector político como el suyo, el Partido Comunista. Por lo tanto, por lo mismo, tratando de presentarse como socialdemócrata y de centro izquierda. Lo borra de un plumazo cuando no solo
cuestiona al Banco Central, deja entrever que aquí podría haber algún tipo de intencionalidad política, sino que además amenaza con una reforma al Banco Central como una de las primeras cosas que haría si llegara al gobierno en una de sus primeras decisiones, dice. Sería reformar el rol del Banco Central para que se tenga que hacer cargo al mercado laboral también, como ocurre con la Reserva Federal. Entonces uno dice, yo sé que esto no le suma ni le resta votos, pero sí en términos de generar las confianzas para que haya sectores que digan, bueno, digamos, ¿se puede o no creer en la mirada socialdemócrata que ella plantea? Claro. Efectivamente. Yo agregaría a eso, que es una buena perspectiva, que el peor negocio que puede tener el gobierno es pelearse con las institucionalidades. Y dentro de lo institucional está el Banco Central. Y recordar de que justamente estos nuevos estilos, justamente que hay en la política en el mundo, son de romper con esos protocolos que están, esas leyes no escritas. Trump se ha peleado con el Banco Central de Estados Unidos, que se llama Reserva Federal, porque los ha instado a bajar la tasa de interés más rápido porque quiere dinamizar la economía. Y hay, bueno, Milei en Argentina lo mismo, que Milei en algún momento también ha esbozado de que el Banco Central no sirve para nada. Hay una candidatura también de Kaiser, un economista de esa candidatura, que plantea que si fuera por él eliminaría el Banco Central. Una burrada, pero de grandes proporciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ya lo habíamos comentado alguna vez, que me parece que cuando primera vez comenté esto estaba Matías de la Maza, y yo ahí planteé, cuando recién surgió esto, que yo creo que lo que dice el Banco Central no está escrito en piedra, se puede debatir, se puede conversar, pero cuando yo voy a debatir con el Banco Central, tengo que ir con una mirada técnica. Ok, el Banco Central dice esto, incluso uno podría tener argumentos para rebatir, porque, por ejemplo, porque el Banco Central menciona sueldo mínimo y 40 horas, y en 40 horas dice, ya, pues, pero 40 horas va recién solo una de las 5 horas que se reduce. Eso lo dice Carlos, pero no, pues claro, la empresa mira para adelante, pues no miran el presente. Está bien, pero uno podría poner ese argumento para discutirlo. Claro. Claro, y tú me refutas, pero no, el Banco Central no puede hablar de esta cuestión. No, pues. Porque no puede. A eso es lo que yo voy. Claro, ¿entiendes? Claro, y además que lo que discútelo técnica. Mira, yo acá en el Ministerio del Trabajo tengo estas minutas y nosotros hemos visto que esto no, nosotros nos vemos que hay un peso tan bueno y las cotejamos. El Banco Central no fija una posición por un punto de vista. Lo que hace es que pone evidencia técnica sobre la mesa, y de hecho dice que esas reformas van en el camino correcto. Lo que pasa es que inevitablemente están teniendo este efecto. Algunos costos, claro. Claro, pero no dice no debimos haberlo hecho. No, de hecho, por el contrario, el Banco Central esboza que son políticas que van en el sentido correcto. Y podría el gobierno haber hecho como en el judo, agarrar la fuerza de esa mirada y decir, efectivamente, sí, era una de las cosas que podían pasar y vamos a tener que ver cómo mitigar ese efecto más adelante. No, sí. Pero, bueno. Ya, oye, qué buena. Ya, Roberto Sá, como siempre, qué gusto. Buen día. Cuando quiera viene aquí, pues, ahora es cuando. Roberto Sá con nosotros, 7:45 minutos.